Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo y que nosotros siempre lo admiramos y lo queremos aquí desde este escenario. Muchísimas gracias por venir. Gracias y buenos días. Pablo Enrique Realmente Ulloa Castillo. Pero ve aquí, Pablo Enrique Ulloa Castillo en completo. Lo que pasa es que don Percio fue casi padrino mío. Entonces hay una relación primaria, entonces esa es la ventaja. Y con Laura ni hablar, dime, Caminero. En el caso de... Ahora, perdóname, esa entonación fue de cuando tú estabas en el Nacional de reportero. Sí. Y ahora, con ustedes, Pablo Enrique Ulloa. Periódico El Nacional, la verdad, un saludo a todos allá en la redacción. Bolívar, han sido parte de mi familia, 25 años. Por eso te digo, yo me imagino haciéndote la agenda. Bolívar te tiene tu silla ahí, David. Bolívar Díaz Gómez, José Antonio Torres. Era lo que te hacían la lista de reporteros. Sí, eso es lo que me mandaban y me mandaban a cubrir. Ahí atrás, Pablo, yo ahí, que no... No, en ese tiempo tú estabas escondido. Pero tú estabas en el aspecto social. Sí, yo estaba en lo social, pero en ese tiempo fácilmente. ¿Tú arrancaste de qué? ¿78? No, eso fue, yo dejé en el 18. Sí, pero tú arrancaste ¿qué? 82, porque en 82 tú estabas con Peña. En el 81 empecé yo en el periódico. Doctor. Yo nací en el 78. Sí. Doctor. Pero sí estaba con José Francisco Peña Gómez durante... No le convienen esos cálculos. Por eso porque lo llevé ahí, porque yo sabía. Años, sí, el tiempo va avanzando rápido. Sí. ¿Cómo se puede definir la situación del defensor del pueblo iniciando estos primeros meses de este año? Mira, muy positiva. Creo que nosotros pudimos agotar una primera fase de validación en la sociedad dominicana, con diferentes casos desde el punto de vista misional, pero desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista de la gestión que habíamos diseñado y habíamos presentado a la opinión pública, pudimos cristalizar algunos aspectos esenciales. Por ejemplo, el tema de atención al ciudadano, certificado por AENOR en diciembre, y ahora en junio nosotros vamos a certificarlo por ISO 9000. Hay que ver que en el Tribunal Constitucional, cuando me tocó ser director ejecutivo, tomamos 4 años. Déjeme darle una sorpresita. Mientras tanto, los muchachos que nos ayuden para que... Un cafecito ahí. Dale perfecto. Un cafecito. Café rico, Santo Domingo. Ya Pablo se iba a preocupar. Sí, Pablo dijo, caramba. Yo no cumplo años. Yo no cumplo años, dije yo. Pero si están dando bonos, uno lo coge. Que el golpe avisa. En la respuesta a Percio, me gustaría que también nos hable de lo último que tienen ustedes y que quieren precisamente hablar, y es sobre la Casa del Derecho. ¿A qué es esto y qué la magnitud de lo que para beneficio de la sociedad? Entonces hay uno con don Percio. Si hay una línea de trabajo, eso era lo misional, la parte de atención al ciudadano y la certificación ISO. Desde el punto de vista de la gestión, de la transparencia, somos el único extrapoder del país que ejecuta su presupuesto en línea. Pero desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo, nosotros hemos sacado una serie de investigaciones que han dado al traste con políticas públicas, por ejemplo, de salud mental. Terminó generando una línea de atención de parte del Poder Ejecutivo, ese estudio de mente sana, políticas enfermas, como esa, otras relacionadas con violencia y demás, pero específicamente hicimos una encuesta en diciembre, y ahí voy, Caminero, en cuanto al conocimiento del dominicano de los derechos fundamentales o derechos humanos, porque lo quisimos ampliar. Nos dimos cuenta que el grupo etario de 18 a 24 años, en casi un 57%, los más pobres no conocen sus derechos. Entonces ahí se identificó, dentro del plan estratégico estaban crear unas casas de formación y promoción de derechos humanos, y empezamos esta semana, el día 4, se apertura la primera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Por la magnitud de la universidad y por las características socioeconómicas, pasado mañana, vamos a iniciar una primera iniciativa con una línea que tiene que ver la parte de promoción, la parte de investigación, la parte de generación de alertas tempranas, porque estamos construyendo, junto con apoyo internacional, un observatorio de unas 10 variables de República Dominicana de conflictividad y otros aspectos sociales, para entonces poder generar alerta temprana en temas particulares que el defensor está viendo. En ese sentido, ¿qué tanto se están enseñando los deberes también?
Nosotros cuando iniciamos el proceso de la Constitución animada, Si nada más le estamos enseñando derecho a la gente, porque ambos son la gente construcción de se ciudadanía comporta mal y responsable. cree que tiene derecho. Y como decía un viejito allá, derecho para que ande derecho. Pero, don Percio, por eso nosotros hicimos la Constitución animada de primer punto, porque a los niños tenemos que trabajarle con derechos y deberes, que es la Constitución de ciudadanía. Luego subimos a otro grupo etario, que eran los adolescentes, y ahí se iniciaron estrategias con la parte sociocultural y sociodeportiva. Ahora con la parte universitaria, buscando el impacto a las comunidades de manera directa, y por eso iniciamos con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aún habiendo ya tenido concretado con las 42 universidades de República Dominicana toda una estrategia de promoción de derechos humanos a través de las universidades, pero quisimos hacer este piloto que tenga el impacto, que aquí a final de año podamos nosotros monitorear y además poder generar ese observatorio del Defensor del Pueblo y el sistema de alerta temprana que va a impactar directamente a las instituciones que tienen que ver con las responsabilidades. Porque el defensor se ha convertido en ese puente entre la administración y el ciudadano, más que ese litigante que al principio se vio o ese fiscalizador robusto. Seguimos con esa dinámica. Por ejemplo, la semana pasada hubo una audiencia de una gobernadora de la provincia que no quería entregar una información y en 15 días ella entendió que la puede entregar y es parte del proceso de fiscalización que nosotros hacemos. Pero al mismo tiempo tenemos que ser pedagogos sociales por lo que dice don Percio. Si no conocemos los derechos y los deberes, no podemos hablar de una República Y en Dominicana. la práctica, ¿cuáles son los temas que están resultando más activos desde el punto de vista de la ciudadanía? ¿Dentro de qué categorías es que llegan más conflictos a nivel del defensor del pueblo? Desde el punto de vista de la gestión pública, la falta de respuesta de la administración a los reclamos del ciudadano. Parecería mentira. En 2023 como estamos, con la tecnología, e incluso hemos tratado de apostar al proyecto de competitividad que tiene que ver con burocracia cero, como tiene un panel de control de los tiempos y los lugares donde están los expedientes, es más fácil poder llamar la atención. Entonces, la falta de respuesta limita al ciudadano a poder hacer el orden jerárquico que es correspondiente. Te pongo un ejemplo. Cuando hicimos un trabajo con el reglamento de la Superintendencia de Electricidad, encontramos 32 puntos que podían ser mejorados. El superintendente lo entendió y se hizo una vista pública con Andrés Astacio y su equipo, y esos 32 puntos se integraron al reglamento, pero el punto esencial eran las notificaciones. Habían 28.000 notificaciones que no le llegaban al ciudadano, y sin la notificación, tú no puedes recurrir a la parte jerárquica que sería de Protecon, subir a la superintendencia y la superintendencia llegar al tribunal administrativo. Si yo te limito esa información, ese silencio administrativo, te estoy limitando tu derecho. Entonces ahí el defensor que hizo un convenio como gestor entre la superintendencia de electricidad y el impostón para que le llegue de manera física la notificación y entonces el ciudadano puede tener en el defensor el apoyo que necesita para poder generar su derecho. Otro ejemplo es el de la semana pasada con la Dirección General de Impuestos Internos. Para la clase media y para los microempresarios es un tormento el tema de llenado de información, pero a veces de la respuesta de la Dirección General de Impuestos Internos. Y gracias a Dios, el director Luis Valdés tenía una idea que la pudimos materializar y en Galería 360, a partir de la semana pasada, se tiene una oficina de la Defensoría del Contribuyente, que es un esfuerzo para poder lograr que la administración, cuando cometa un error, lo rectifique, y qué mejor que a través del defensor, pero con un fast track, un vaso rápido a la Dirección General de Impuestos Internos. Para ponerte dos ejemplos que tienen que ver en áreas que nadie se mete, que la sociedad requiere, y el defensor lo que ha hecho es extender su brazo o la ley para poder absorber ese tipo de conflictividad. Y en el caso en esas conversaciones no se tocó el tema del anticipo, porque desde hace más de 20 y pico de años que las MIPYMES están sufriendo y en sentido común, también de manera física, porque cuando usted le dice que usted tiene que pagar alrededor de $500,000 de pesos o 300,000 pesos, por lo que usted facturó, que se supone que usted va a ganar, pero si yo no voy a ganar nada y si yo lo que estoy pagando impuestos, entonces muchas empresas se mantienen con problemas. ¿Tocaron ese tema? Mira, es que, porque se puede provisionar que se tomó. El tema yo lo he tratado desde el año pasado, incluso desde que asumí. La fiscalización del Estado, lo que hablamos de generar la riqueza del Estado,
tiene que ser tratada en República Dominicana. Lastimosamente el ciclo electoral a nosotros nos coarta, nos castra la posibilidad de poder hacer pactos reales. El Estado tiene que tener ingresos y esos ingresos tienen que llegar al ciudadano con los bienes y servicios que corresponde, el delivery que hablan los norteamericanos. Ahora, ese estado de bienestar tiene un costo, pero no hacemos nada con ir haciendo parches. Fíjate que el anticipo fue un parche de hace 20 y tantos años, 22 años o 21 años, que todavía se ha quedado. ¿Y qué peso tiene eso para una clase media? Se cae la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Habría que plantear una reforma. Entonces, que se ha hablado del pacto fiscal. Pero la ley, la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea 3 pactos. Claro. El educativo, el eléctrico y el fiscal. Entonces, tenemos una ley que fue votada en un Congreso, que tiene vigencia hasta el 2030, pero la queremos desoír. Entonces, son puntos que se deben de tratar en este proceso que va a venir en el electoral, porque ya nosotros tenemos que tomar decisiones, porque el 2030 está muy cerca. La desoímos para no cumplir lo que manda, pero la reivindicamos cuando queremos justificar alguna elección. Por eso el defensor la tiene que traer a la mesa. Claro. Porque si hay un marco general del Estado Dominicano, tiene que ser amparado en los objetivos que nosotros nos trazamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque ¿para qué hicimos que el Congreso votara una ley y para qué el Poder Ejecutivo se transformó con otras reformas para poder encaminar? E incluso esa estrategia se basó en la Constitución del 2010. Por lo tanto, tenemos un marco conceptual, tenemos indicadores de desarrollo y tenemos una misión que todos tenemos que cumplir como Estado, pero también como sociedad. Porque incluso el Pacto por la Educación tiene una mayor integración de la familia. Si lo vemos, los textos tienen que ir con una concepción más amplia en base a competencias. Tiene que haber un sistema de cualificaciones. Si lo vemos desde el punto de vista fiscal, no solamente el mercado laboral implica una reforma del Código Laboral, sea con cesantías y cesantía, implica también los ingresos, porque el Estado prácticamente recibe el 49% de toda iniciativa empresarial, cuando tú lo prorrateas en los diferentes tipos de impuestos que existen. Entonces tiene que haber una redistribución, porque asimismo hay costos asociados o colaterales que te aumentan la capacidad y eso resta competitividad. Y aquí lo que tenemos que apostar es empleo de calidad, porque al fin y al cabo el empleo es donde se gira todo el proceso social o todo el tejido social en una sociedad. Sin empleo de calidad, sea público o privado, con ingresos acordes a la realidad, no vamos a tener redistribución de la riqueza, porque no a través de dádiva o de subsidios que se puede generar progreso o desarrollo en una sociedad. Bueno, en el cuanto al contacto que ha tenido usted desde su gestión para que se respeten los derechos de presos preventivos y sobre todo para que no estén hacinados en las cárceles, porque hay cárceles que están construidas para, vamos a suponer, para 2.000, 3.000 personas, pero hay 14.000 y 30.000. Pero ahora hay recintos que fueron construidos, aunque están en un proceso judicial, pero hay que aprovecharlo. Mira, Caminero, yo he sido coherente. Yo no le encuentro sentido alguno que Las Parras esté cerrado. Y más después de 2 años y medio. Pero está cerrado también. Yo pasé el San Juan de la Maguana. Tú tienes 2 centros. Tú tienes San Cristóbal, La Victoria, Nueva Victoria y San Juan. Pero San Juan, el nivel de avance de San Juan y de Las Parras te permiten descongestionar. Eso desde el punto de vista físico, para distribuir esta situación. O sea, cuando tú haces una auditoría forense, tú lo que tomas es una línea de base donde tú generas todas las informaciones con ubicaciones, fotografía o documentación visual que te pueda circunscribir en qué estado tú recibiste el bien. Y eso no es una teoría de la NASA. Eso se hace en cualquier parte del mundo que quieran hacer un proceso posterior a la recepción. Las Parras tiene 8.000 espacios. ¿Qué pasa? La Victoria tiene, más espacio. La Victoria está hecha para 1.000 y tiene 8.000 personas. Ahora, cuando tú rompes un poco el tejido, te das cuenta que los presos preventivos andarán 57, 70. Nosotros hicimos un trabajo que no hemos puesto a circular porque ahora vamos a hacer un trabajo cualitativo con entrevistas a profundidad. Nosotros hicimos un levantamiento de todas las cárceles del país, las 42, con los 27.000 presos, en conjunto con la Dirección de Prisiones. Incluso si UBEN trabajó, como tiene tabletas y encuestadores, el defensor no tiene que tener esa estructura, buscamos una institución que sí lo tenga y levantamos toda la información para tener perfiles. ¿Qué parte de esos 27.000 presos son presos preventivos? 58% prácticamente. 58%. Defensa Pública planteó hace un mes que eran 70%, es un poco menos para el caso de nosotros, del levantamiento que hicimos,
Pero entonces ahí entra también incluso hasta el tipo de medida de coerción que nosotros estamos exigiendo. La sociedad dominicana se está acostumbrando a hacer juicios previos. Y una cárcel preventiva de 18 meses, de 12 meses, de 6 meses, 3 meses, es un juicio previo. Tú entrar a una cárcel y vivir la amarga experiencia que es estar en una cárcel, eso es desastroso para cualquier persona que sea productiva. Una cosa es un delincuente que ha ejercido el elemento del delito. Y sobre todo si en un proceso finalmente tú sales descargado. No, yo le voy a poner un ejemplo que pasó. La carcelita que le llamaban aquí en Santo Domingo Este, nosotros vimos una situación que un espacio que estaba debajo de un destacamento, al lado de una cañada, que tenía una cárcel debajo. Para 30 o 40 personas estaba hecha. Tenía casi 240 personas. De la cárcel general había otra cárcel pequeña que se pagaban 1.500 pesos el día. Junto con Defensa Pública incoamos un recurso de amparo. Y además el defensor se apersonó y aparecieron de un momento a otro 45 resoluciones. Oh, sorpresa, un sábado, esas resoluciones ¿dónde estaban? Estaban guardadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves ese tipo de recinto, tú sabes que hay gente que estaban... ¿Por qué? Porque había un contubernio. Había un señor que me decía que trabajaba en una distribuidora, no voy a decir el nombre por un tema de respeto, que él tenía un mes y no había ido ni siquiera a un juez de paz. ¿Pero por qué él estaba ahí? Porque la esposa le estaba exigiendo una manutención, ellos dos viviendo en la misma casa. No, ya no convivían como pareja, pero vivían en el mismo techo. ¿Cuántas parejas no pasa eso en República Dominicana? Él estaba preso porque ella decía que él tenía que buscar $500,000 pesos. Entonces tú te das cuenta que es un tipo de corrupción, es el mismo tipo de corrupción que en algún momento yo he tenido que enfrentar en otros recintos. Pablo, y con el tema de las parras, ¿ha habido alguna conversación con la Procuraduría para ver de qué manera se puede agilizar la apertura de ese centro? La posición de la Procuraduría es que el Ministerio de Vivienda va a concluir toda la parte de infraestructura de las cárceles, pero hay partes del penal. Paralizado. Hay partes del penal que por no utilizarse se van a seguir deteriorando. Porque todo el que ha tenido infraestructura sabe muy bien que si tú no le das uso, inmediatamente empiezan las grietas, empiezan los problemas de los pisos, las filtraciones. Dice que la soledad es más fuerte contra las edificaciones que con la gente. Pero esa es la realidad. Si no se le da el uso, si no se le da la frecuencia, el mantenimiento preventivo, se va a romper. Pablo, y antes ya nos queda menos tiempo y no quisiera que dejemos de tocar el tema salud a propósito de que hemos visto varios escándalos y situaciones preocupantes relativas sobre todo a las maternidades, pero que son extensivas al sistema de salud completo. ¿Qué espacio está teniendo el tema salud, sobre todo desde el punto de vista de los servicios públicos de salud en la agenda del Defensor del Pueblo? Mira, y aprovecho eso y lo uno con lo que decía don Percio al principio. El miércoles pasado tuvimos una reunión en el despacho del defensor, el ministro de Salud Pública y el director del Servicio Nacional de Salud, viendo el caso de las maternidades y un poco ampliando el espectro, porque hay elementos como salud mental, que ha sido parte de la agenda del defensor, que tienen que ser fortalecidos. En el caso de la maternidad incluso se creó una comisión, en la semana de arriba se vuelve a reunir, hay un informe que ellos nos van a entregar, y nosotros nos integraremos justamente al proceso que ellos están haciendo junto con el Colegio Médico Dominicano. Y nosotros pretendemos también integrar a las academias especializadas, a los cuerpos especializados que tiene el Colegio Médico Dominicano. Lo está haciendo el mismo Servicio Nacional de Salud. Porque y tú necesitas ver realmente la radiografía de cada caso. Cada expediente es diferente. Son 72 casos de niños que han muerto y lastimosamente tú tienes que ver esa realidad de los 72 casos. Ahora, adicional a ese tema, que es salud desde el punto de vista público, cuando lo vemos de manera sistémica, de los aspectos que el defensor ha tratado de luchar, por ejemplo, tiene que ver con la parte de las clínicas privadas, en algunos momentos cuando han habido situaciones relacionadas con los cadáveres. Pero desde el punto de vista de la política pública, nosotros sí hemos logrado, incluso entregamos al Congreso de la República, 14 puntos de la nueva Ley de Seguridad Social, porque aquí cohabitan dos modelos, un modelo colombiano y un modelo chileno. Ahora, al fin y al cabo, tanto lo que es salud, la parte prestacional como previsional, tienen que ser analizados. Incluso, de las alertas más grandes que nosotros hemos dado de manera coherente, es que dentro de 1 año y medio se vencen las 360 cotizaciones que decía la Ley de Seguridad Social. ¿Qué vamos a hacer cuando las pensiones no estén al nivel que todo el mundo tiene expectativa de que sean? Es un elemento que tenemos que tener en la mano, porque Chile está ahí cerca y nosotros no podemos dejar que eso pase. Entonces, tiene que haber un proceso de reforma
que no solamente contemple la parte de los dos sistemas, sino cómo tú vas a financiar indexaciones naturales, porque hemos visto la situación de los docentes, de los profesores, que el año pasado nosotros impactamos en un 10% de suspensiones a 29.000 docentes, pero lo estamos viendo en otros sectores que están reclamando pensiones, a veces incluso sin cumplir. El sábado yo estaba en Cotuí y tuve unas 4 o 5 actividades, y de las cosas que te están pidiendo ya es un tema de pensiones, cuando hay todo un sistema. Se supone que tú tienes que tener regularizado todo lo que es la previsión de salud a lo largo de tu vida, y luego una previsión para cuando tú dejes. Uno de los elementos que pasa mucho es que cuando tú pasas de tu régimen normal a la pensión, tú pierdes el seguro que tú tenías. Entonces, los pensionados también requieren una atención más especializada y con mayor capacidad, y esa parte no estamos tomando de acuerdo. Pablo, al principio de tu gestión, ustedes tenían un proyecto que me parecía interesante, era la certificación del defensor del pueblo a las instituciones, ya sea ayuntamientos y organismos del Estado que estableciera. Esa institución cumple con los derechos humanos, los derechos a los ciudadanos. ¿En qué está ese proyecto? Nosotros hicimos una primera línea base, que fue unos 1.000, ahora mismo hay unos 1.200 personas capacitadas. Se hizo un proceso de formación virtual, lo que le llaman asincrónico, y se hizo con una universidad, en este caso internacional. Trabajamos el rol del defensor, gobernabilidad efectiva y la buena administración pública. Ya con esa línea de base tenemos ya un feedback para poder entonces analizar institucionalmente hablando, junto con Burocracia Cero, dónde podemos ensamblar esa posible certificación, sabiendo que en algún momento el defensor va a tener que luchar, porque la lógica de ser mediador, como hemos venido haciendo, y de ser puente, también en algún momento se enfrenta a una realidad. Mira el caso de la gobernadora que te contaba de la semana pasada, cómo pasó en Correo, cómo va a seguir pasando. Ahora, la dialéctica, sí, la dialéctica te da a entender que a medida que vayan generándose resultados y la sociedad se vaya apropiando de una institución que lo único que tiene magistratura moral, más fácil va a ser lidiar con algunos gerentes. Y uno supone también que el propio gobierno se empodera de aspirar a que las instituciones funcionen con niveles. Yo creo que sí. Mira, ese gesto democrático del miércoles, independientemente de que constitucionalmente el defensor tiene un rol. No, el miércoles pasado, que te decía que el ministro de Salud y el director del Servicio Nacional de Salud estaban en el despacho del defensor, es un gesto justamente de la lógica de la democracia. Nosotros terminamos siendo un contrapeso del poder, y el hecho de que ellos accedieran a tener una reunión y que viéramos toda la situación son ejemplos de que estamos avanzando en la institucionalidad, porque yo no lo hago de manera particular, no como Pablo, yo lo estoy haciendo por el rol institucional que me ha tocado girar en esta etapa de mi vida. A propósito del despacho, ¿en qué está la nueva edificación, la nueva sede de defensor? Nosotros, Dios mediante, en el mes de junio la aperturamos. ¿En junio? No inauguramos. La concepción de inauguración, yo creo que son elementos que lo que hacen es generar costos. ¿Y dónde es que está ubicada? En la 27 de febrero, casi, bueno, unos, diría yo, 500, 600 metros de la Plaza de la Bandera. De todos modos, aquí donde está operando y ha operado, hay que dejar una unidad operativa, porque es el punto de referencia de todo el ciudadano. 27 de febrero, antes de llegar a la plaza. Antes de llegar a la plaza, quien de aquí a la Plaza de la Bandera, frente al IAD, al lado de Promipyme, frente a Inavima, en ese perímetro, frente a Inavima, al lado de Promipyme. ¿Pero es un edificio nuevo o ustedes reasignaron algún...? No, fue una herencia que se le dio continuidad del Estado, independientemente a mí, en lo personal. ¿Un edificio que estaba hecho, que lo están terminando? No, nosotros encontramos los cimientos. Entonces lo que se ha hecho es darle continuidad. Un edificio. No, darle continuidad con sus modificaciones y sus mejoras, porque en ubicación y características quizá no era la mejor experiencia. ¿De cuántas plantas? Estamos hablando de 2 plazas. De dos plantas. Incluso lo pongo como ejemplo de cuando me tocó ser director ejecutivo del Constitucional. Nosotros ubicamos un edificio. ¿Usted no lo quiere inaugurar para no gastar en brindes, nada de eso? No, lo que pasa es que yo creo mejor la operatividad. Vamos a aperturarlo, vamos a ver la dinámica, vamos a adecuar todo para que el ciudadano se sienta cómodo, y vamos a dejar la parte social para otro momento. Es bueno un cóctel para que la gente sepa dónde está ubicado. No, y yo te preparo café personalmente. ¿No te preparo yo el café cuando tú vas a la oficina? Siempre. A todo el mundo que yo quiero, yo le preparo su café personalmente. Sí. Hago ahí,
Así que Laura está invitada formalmente y don Percio, que no me ha visitado allá. Bueno, Laura, ni a ti, a mí. Yo he ido varias veces. No, lo estoy ofreciendo formalmente aquí en Hay que público. buscar ese cafecito Hay que rico. beber café. Yo personalmente se lo preparo. Un servicio y se lo llevo a la mesa. Porque servicio VIP, eso sí yo doy testimonio. Y si están esperando, yo mismo lo recojo y le llevo su café, porque es que la gente no puede cambiar. ¿Hay algún tema caliente en este momento que usted esté bregando y que espere el desenlace? No, yo quisiera aprovechar para anunciar que el jueves estamos aperturando la Casa de los Derechos, la Casa de Formación de los Derechos en la UAS. Es una iniciativa que cuenta con apoyo internacional, incluso de la Defensoría de Colombia, el mismo PNUD nos ha apoyado y vimos experiencia de México y Brasil. Y ahí vamos a tener el primer núcleo o nódulo o semillero desde el punto de vista de la promoción de los derechos para los universitarios. Va a incluir la parte de investigación y desarrollo con un fondo que el defensor ha creado para poder incentivar este tipo de iniciativas, de investigaciones que ayuden a generar mejor estrategia de implementación de todo su plan estratégico institucional, el observatorio y el sistema de alerta temprano. Ahí nosotros estamos concentrados porque ya el 14 de junio rendimos cuenta y hay una agenda de trabajo para poder, por ejemplo, el caso de la DGI, el caso de la superintendencia, esta experiencia de la UAS, que nos permitan en los próximos 4 años poder desplegar con resultados reales y un sistema de monitoreo y evaluación que hemos podido desarrollar para al final de los 6 años poder entregar a la sociedad dominicana una institución real, sólida y con una magistratura moral que se sienta. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo, gracias por haber estado con Doctor, nosotros. gracias. Despedimos a Pablo Ulloa, defensor del pueblo de la República Dominicana. Llegamos también al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.